Ya. Como les decía, entonces, también se puede volver una excusa, quizá abusando incluso del poder o del beneficio que se pueda sacar de este tema. Lo mencionaban ustedes por el mismo lado del Estado, que esto puede ejercer de sobremanera el poder sobre la economía o sobre algunos sectores en particular y tomarlo únicamente como excusa esta intervención para tratar de regular o cambiar en la dirección de algún sector productivo y demás, ¿sí? Pero también puede ser o tomarse como excusa desde el punto de vista de algunos sectores en donde quizás se considera que existen fallos del mercado, pero son situaciones que pueden ser prevenidas. El texto, si ustedes revisan, nos plantea el ejemplo de los agricultores, en donde quizá lo toma como uno de los sectores que ejerce más presión sobre el mercado, sobre la economía, al mostrarse súper sensible a los cambios, ya sea de temperatura, de precios, el tema de transportes, cualquier factor que esté comportándose de forma inestable en la economía, de alguna manera llega a tener su efecto en la agricultura y pues en los precios de los productos que nosotros compramos de forma directa para nuestra alimentación. Entonces, acá el tema de la excusa se planteaba por el hecho de que, por ejemplo, estos agricultores plantean una situación en donde ellos no son capaces o no están en la capacidad de asumir a lo mejor gastos o costos de un seguro contra las pérdidas que ellos pudiesen sufrir o contra el tema de los precios elevados del transporte, el combustible, igual que tiene efectos sobre ellos. Entonces, ellos de alguna manera están generando esa externalidad para nosotros los consumidores al verlo reflejado directamente en el precio, ¿sí? O incluso muchas veces en la calidad del producto que nos están ofreciendo, ¿sí? Pero la clave o la idea radica acá en que situaciones como estas podrían ser de alguna manera evitadas o prevenidas, ¿sí? En donde ellos planifiquen todo este proceso productivo considerando los posibles fallos o los posibles inconvenientes que ellos puedan sufrir a lo largo de esta actividad. Entonces, una vez que hayan sido considerados o previamente tomados en cuenta, pues ellos van a poder reaccionar de forma oportuna, ¿sí? Probablemente esos fallos del mercado que posteriormente puedan resultar de esa situación no se vean, no se evidencien o al menos no sean tan fuertes, ¿sí? Entonces, en ese sentido también hay casos puntuales en donde se lo está tomando como excusa, ¿sí? Se está o tomando de sobremanera poder o de alguna manera tratando de beneficiarse para evitarse el hecho de incurrir en algunas otras actividades, en algunas otras acciones o inversión para prevenir ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, si lo vemos, puede ser desde ambos puntos de vista. Bien, ahora vamos a revisar entonces el tema adicional para terminar ya de complementar esta parte. De hecho, luego de este tema, el tema en sí de esta última parte de la unidad se complementa con la actividad que ustedes desarrollan, esta actividad extra clase, en la cual ustedes van a consultar cuáles pueden ser las diferentes formas de intervención del gobierno, cuál es ese papel o esa función que está cumpliendo el Estado para hacer frente a estos fallos del mercado, ¿ya? Bien, entonces, lo que vamos a revisar ahora es las relaciones que existen entre estos fallos del mercado que ya revisamos la clase anterior, ¿sí? Estos fallos, estos 6 fallos que nombramos la semana anterior, vamos a partir de que estos no son mutuamente excluyentes, es decir, pueden darse 2 o más de estos fallos al mismo tiempo en el mercado, o pueden que uno de estos fallos sea consecuencia de otro, ¿sí? Ejemplo,
A veces se cree que los bienes públicos son o funcionan como casos extremos de las externalidades. Aquí vamos a asumir, por ejemplo, que cuando yo compro un bien, puede que haya otras personas que se van a beneficiar directamente de esta compra, tanto como yo, ¿sí? Y yo estaría en ese caso generando una externalidad positiva, ¿sí? Entonces, lo relaciona con el tema de los bienes públicos, a este fallo del mercado de externalidades con este otro fallo del mercado que son bienes públicos, considerando, por ejemplo, que en el caso de los bienes públicos, esa compra, entre comillas, que sería acá a través de los pagos de impuestos, ¿sí? Habrán personas que paguen constantemente o puntualmente los impuestos hacia el Estado y por lo tanto benefician a personas que no lo hagan, ¿sí? Que no cubran estos costos. ¿Ya? Entonces, de alguna manera se lo ve así, ¿sí? Bienes públicos como casos extremos de las externalidades. A su vez, las externalidades se piensa que se deben o que son consecuencia de la existencia de mercados incompletos, que era otro fallo del mercado. ¿Sí? Supongamos, por ejemplo, que se cobra a los pescadores, que es el ejemplo que nos propone el texto, que se cobra a los pescadores un valor o un canon por pescar en ciertas áreas. ¿Sí? Entonces, si existiera un mercado de derechos de pesca, en donde se diga, por ejemplo, si se concede un permiso para poder pescar, le va a costar tanto, o si se excede de la cantidad que se le ha permitido, tendrá que asumir con una sanción, con un valor adicional, etcétera. Se considera que si esto existiera en la totalidad de actividades o en la totalidad de áreas, por ejemplo, para este caso pesquero, no existiera probablemente esa pesca excesiva y por lo tanto no existiera esa externalidad, ¿sí? Entonces, aquí recuerden ustedes que este fallo de mercado que habíamos considerado como mercados incompletos hacía referencia al mercado de capitales, de seguros, de alguna manera mostrándonos que existe un mercado que no tiene una gama de servicios que incluya a muchos aspectos, a muchas situaciones que realmente se viven en una economía. Ejemplo aquí, que a lo mejor no todas las zonas pesqueras tienen o son reguladas de esta manera, ¿sí? Entonces, este mercado incompleto, en cuanto al ejemplo que les estoy poniendo de la pesca, si existiera algún tipo de control o de regulación de este tipo, también se eliminaría esa externalidad negativa que se está viendo acá como esa pesca excesiva. ¿Sí? Entonces, vemos cómo están relacionados o cómo uno podría provocar a otro o cómo resolviendo uno podríamos evitar que suceda otro. ¿Sí? Finalmente, estos mercados incompletos que estamos mencionando acá, la existencia de estos mercados incompletos, en parte se debe a la problemática que existe con el tema de información, ¿sí? Esa falta de información que era otro de los fallos que revisamos la clase anterior, ya sea porque no es fácil acceder a la información que se necesita o porque resulta muy costoso acceder a ella. ¿Sí? Entonces estamos viendo cómo esos mercados incompletos, por ejemplo, el hecho de que no exista esa regulación sobre las áreas pesqueras, puede ser por la falta de información, de que realmente ahí hay una pesca excesiva o de que aquí hay alguna especie que es más atractiva para los pescadores, qué sé yo, ¿sí? Cualquier información que se necesite para poder establecer una regulación, ¿ya? Entonces, vemos cómo responde también a esa falta de información el hecho de que haya mercados incompletos en una economía. Y finalmente, pues está el tema de los paros o estas inestabilidades económicas que mencionábamos el día viernes, que a diferencia de los ejemplos anteriores que les he expuesto de cómo se relacionan unos fallos con otros, en este último fallo, pues a través de mucha evidencia, muchas investigaciones,
se ha llegado a conocer o a relacionarlos con todos los demás fallos del mercado. Sí, probablemente este es el fallo que tenga más efectos o que cause más influencia sobre el resto de fallos o que dependa del resto de fallos del mercado. ¿Ya? Bien, ahora vamos a revisar dos justificaciones o dos argumentos a favor de la intervención del Estado. ¿Ya? Con lo que hemos revisado hasta ahora, podemos de alguna manera concluir que la economía por sí sola, sin intervención del Estado, no es óptima en el sentido de Pareto, ¿ya? Pero incluso si es que sí lo fuera, si es que fuera eficiente, si es que fuera óptima, a pesar de ello, habrían dos argumentos lo suficientemente fuertes para justificar que el Estado intervenga, ¿sí? Uno de estos argumentos es la redistribución de la renta. La idea es acá que aún así la economía fuera eficiente, en el sentido de Pareto, esta situación no nos dice nada al respecto de cómo se está redistribuyendo la renta o la riqueza que se está generando en una economía, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones que son creadas a partir de incluso mercados competitivos en donde se puede generar unos niveles de renta, unos niveles de riqueza que son redistribuidos de manera muy desigual. ¿Sí? Entonces, esta redistribución desigual dejará como consecuencia algunas personas que tengan insuficientes recursos, que no tengan lo necesario para vivir. ¿Sí? Entonces, esto hace que una de las actividades más puntuales o más importantes que tiene que cumplir el Estado sea esta redistribución de la renta. Sí, de hecho, pues ese se vuelve el objetivo de los distintos programas de transferencia que el gobierno tiene con la población. Los bonos, donaciones, transferencias que los pueda hacer en especie o directamente como recursos económicos, etcétera. Las diferentes formas que tome el Estado para poder llegar a aquellos individuos que no tienen lo suficiente para sobrevivir. Ya, ese sería uno de los principales argumentos entonces para que eficiente o no la economía, el Estado necesita intervenir, ¿sí? Otro es acerca de los bienes preferentes y en este segundo argumento de alguna manera se justifica o se relaciona la intervención del Estado con ese temor que tiene el gobierno de que los individuos, de que nosotros, las personas, no actuemos en búsqueda de nuestro propio interés. De alguna manera el Estado cree o tiene esa percepción de que cada uno de nosotros conocemos lo que es bueno o lo que es malo para nosotros, pero no siempre tenemos un criterio fiable para juzgar o para tomar decisiones correctas con respecto a nuestro bienestar, ¿sí? Cree que nosotros como consumidores podemos tomar malas decisiones aun cuando tengamos toda la información al respecto. Es decir, conozcamos lo que es bueno, lo que es malo, las consecuencias que pueden haber, los efectos que pueden resultar, etc. ¿Sí? Como ejemplo, y aunque esto puede sonarnos quizá un poco raro o hasta ilógico porque en un sentido común pues todos estamos buscando nuestro bienestar, ¿verdad? Pero nos pone casos o ejemplos muy puntuales. Está el caso de la gente que conoce todos los daños que le puede causar, por ejemplo, el hecho de fumar o de beber cualquier bebida alcohólica. Sabemos todo lo dañino que esto puede ser para nuestro organismo, las consecuencias que esto puede traer para nuestra salud, pero a pesar de eso, hay personas que lo siguen haciendo. ¿Sí? O personas, por ejemplo, que saben que cuando se suben a un automóvil tienen que usar o ajustar el cinturón de seguridad, pero muchas personas no lo usan, a pesar de que saben de que si existiese algún accidente de tránsito, el cinturón de seguridad pues le da muchísimas más posibilidades de sobrevivir que al estar sin él.
¿sí? Entonces, son casos puntuales en donde el Estado cree que debe intervenir, ¿sí? Porque para el Estado la situación le hace ver o parecer que nosotros los individuos o las personas no tomamos la decisión correcta acerca de lo que más nos conviene, ¿sí? Y en ese sentido, la intervención que tiene que tener el Estado no solamente debe limitarse a informarnos lo que está bien, lo que está mal, lo que es prudente o no hacer, sino en un sentido un tanto más estricto, de alguna manera obligarnos a tener ciertos comportamientos o hacer uso o consumo de ciertos bienes o servicios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la idea es de que el Estado debe intervenir porque sabe mejor que nosotros los ciudadanos lo que más nos conviene, ¿sí? Y a esta idea pues se suele denominar como un paternalismo, ¿ya? Entonces, acá aparecen estos bienes preferentes en esta idea de protegernos del Estado. Entonces, esos bienes preferentes serían aquellos que el Estado de alguna manera nos obliga a consumir, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de educarnos para el Estado es una obligación que debemos cumplir, ¿sí? Sobre todo esta educación básica. Si bien es cierto, como niños no vamos a tomar esa decisión, pero sí nuestros padres están obligados a hacer. El hecho de usar el cinturón de seguridad, estamos también obligados, como les digo, no solo nos informa que tenemos más posibilidades de sobrevivir a un accidente si nos lo ponemos, sino que también nos va a sancionar en el caso de que no estemos usando. Sí, es una manera de obligarnos, ¿ya? Y es una forma de intervenir del Estado, pues que se vuelve necesaria. Como les decía, entonces, esta intervención del Estado, en este caso, se convierte en esa postura de paternalismo, ¿sí? De cuidarnos, de protegernos, pero muchas de las veces, pues ese paternalismo se vuelve, al ser algo obligatorio, se vuelve algo extremo, ¿sí? Porque nos está imponiendo algo, nos está obligando, nos está aplicando restricciones que algunas veces pues son radicales. Por ejemplo, hablemos de la ilegalidad de las drogas, es algo que no nos permite elegir, ¿sí? Es algo que no nos deja a criterio nuestro. Simplemente dice, esto no les conviene o esto es dañino para ustedes y por lo tanto se los voy a prohibir, se los voy a restringir por completo, ¿sí? Por eso lo vuelve incluso ilegal. Entonces es para muchos incluso una postura que no aplica o que no convenga aplicar para todos los casos, ¿sí? Hay mucho análisis o mucho debate que podemos hacer acá y es por eso que también aparecen otras, quizá otros puntos de vista, otras miradas en donde para algunos casos en cambio se crea que el Estado, al contrario de prohibirnos o de restringirnos de forma tan estricta o tan extrema, deba respetar las preferencias que tengamos nosotros como consumidores, ¿sí? Esta idea, en cambio, de que el Estado no deba interferir en esas decisiones que tomemos nosotros individualmente, en cambio se suele denominar como pensamiento libertario, ¿sí? Entonces estamos viendo de alguna manera dos extremos, una postura paternalista y un pensamiento libertario, ¿ya? Pero aquí hay un punto muy importante que tenemos que considerar y es que van a haber siempre algunas excepciones, ¿sí? Algunas excepciones bastante puntuales y bastante importantes como el caso de los niños que yo les mencionaba, ¿sí? Respecto de ellos, pues siempre tendrá que haber alguien que esté representándolos, que esté tomando decisión por ellos, ya sea que sean sus padres, sus tutores legales si se les ha asignado o el mismo Estado si están bajo su responsabilidad. Sí, entonces, frente a ellos no podemos decir que hay un pensamiento libertario, es necesaria esa postura paternalista que se haga responsable de estos niños que no tienen todavía voz o voto para tomar estas decisiones o no están en la capacidad de hacerlo de manera correcta, ¿sí? Otra excepción serían las personas que de alguna forma llegan a ser una carga para el Estado, ¿sí? Habrá personas que, por ejemplo,
no tomaran decisiones adecuadas, hablemos de una jubilación, no ahorraron para su futuro, no tienen con qué mantenerse cuando ya cumplen esta tercera edad, o aquellos que, por ejemplo, no pagaron o no hicieron una planificación de su seguridad social y sufren algún accidente o se quedan desempleados y se vuelven, como les decía, una carga para el Estado, porque el Estado de alguna manera siente compasión. Sí, es algo que el texto nos mostraba. El Estado no puede hacerse de la vista gorda o simplemente decir, tú no tuviste un comportamiento preventivo, precavido y no tomaste las decisiones correctas en su debido momento y por lo tanto yo no voy a hacer nada por ti o no puedo hacer nada por ti. Sí, esa posición no puede tomarle al Estado. Siempre va a haber ese sentimiento de compasión que le hará de alguna manera tratar de intervenir en estas situaciones para ayudar de la forma que le sea posible, ¿sí? O al menos intensificar esta parte en donde se impone o se fomenta un comportamiento más preventivo, ¿sí? Pero no puede quedarse con los brazos cruzados, entonces también se vuelve necesaria aquí esa postura paternalista, no puede decir, a ver, tú en su debido momento tomaste ese pensamiento libertario y estas son las consecuencias, te toca afrontarlas. Simplemente no lo puede hacer, ¿ya? Entonces, son esas las dos formas en donde de alguna manera justificamos con mayor peso esta intervención del Estado, ¿sí? Aparte de cada uno de los fallos de mercado que ustedes van a revisar con su tarea extra clase, ¿ya? Ahora, hay dos maneras de enfocar este papel que tiene el Estado. Y aquí quiero que distingan esta parte porque muchas de las veces se quedan en la parte teórica y no lo llevan un poquito más a la práctica. Pero la idea acá es distinguir entre dos tipos de análisis que se hace con respecto a ese papel que cumple el Estado, ¿ya? El primero es el análisis normativo, que es un enfoque que se ocupa de ver qué es lo que debería hacer el Estado, ¿sí? Por tanto, esa relación con su nombre mismo que lo indica, pues, normado, ¿sí? Es lo que por ley se debería cumplir, por ley debería realizar el Estado, ¿ya? Entonces acá siempre vamos a irnos a lo que le correspondería hacer, ¿ya? Mientras que el análisis positivo que se puede hacer de ese papel que cumple el Estado es lo que realmente debería ser, perdón, lo que realmente hace el Estado. Sí, una cosa es lo que por ley debería ser y otra es lo que está cumpliendo. Ustedes saben que, y siempre pongo el tema de las campañas electorales, cuando se toman toda la Constitución y todas las leyes existentes y los derechos que puedan haber para ofrecer un sinnúmero de propuestas a los electores que van de alguna manera dentro de lo posible, dentro de lo que normadamente o dentro de lo que la normativa permite, ¿sí? Un candidato no puede proponer por proponer, siempre va a haber electores que estén interesados en conocer si esto es permitido o no, si esto es posible o no, entonces tiene que estar en ese margen de lo normativo, de lo que debería ser, ¿sí? Pero de ahí a lo positivo, ¿qué es lo que realmente hace si ya este gobierno está pues cumpliendo sus funciones? ¿Sí? ¿Qué consecuencias está teniendo eso que realmente está haciendo? ¿Ya? Lo vamos a ver aquí con un ejemplo. En este análisis normativo, sin presencia de fallos, pues cumplir con la normativa quizás sea un tanto menos complicado, ¿sí? Sin presencia de fallos se logra pues de manera más certera la eficiencia. Pero con la presencia de fallos, pues ya el tema normativo, las leyes, todo dirigen al hecho de mejorar la problemática que se esté suscitando en la economía, es decir, tener mejoras en el sentido de Pareto, corregir los fallos de mercado, ¿sí? Tratar de
si no se los puede eliminar, al menos reducirlos, ¿ya? Y no tenga esto consecuencias graves sobre todo en aquellos grupos vulnerables de la población. Sí, entonces, este tema lleva a todos unos complicados procesos políticos que vienen desde la parte, como les digo, de relacionar en lo que está permitido, en lo que está normado, en lo que está en la ley, para lo que posteriormente se pretende hacer. Entonces aquí hay una parte muy, muy clara desde las propuestas que se hace hacia las formas en cómo se plantea o se planea cumplirlas, que hace esa gran diferencia que puede existir entre lo que está normado en este análisis normativo y ese análisis positivo que luego se lo puede hacer. El análisis positivo ya nos lleva un poquito más a enfocarnos, por ejemplo, de eso, qué debería hacer el Estado, ver cuáles son los objetivos que se ha planteado aquí, qué realmente hizo el gobierno de turno, por ejemplo. A través de qué objetivos está de alguna manera planificando cumplir esas funciones, ¿sí? Y estos objetivos versus a los diseños que está tomando, a la forma, a las estrategias, a los mecanismos que está tomando para poder hacer realidad o de alguna manera alcanzar esos objetivos. ¿Sí? Entonces hay formas en cómo se diseña. Y esto no entra en el análisis positivo, perdón, en el normativo. En el normativo únicamente nos quedamos con la idea puntual de qué es lo que hay que hacer, pero no nos dice cómo. ¿Sí? Entonces esa es la parte que principalmente se diferencia acá. Y estos diseños versus la práctica. ¿Sí? Es decir, ya cuando se materializa, cuando se cristaliza lo que realmente se intentaba alcanzar. Si realmente la población a lo mejor está en la capacidad de aportar significativamente, de aportar activamente a los compromisos que se asume tanto en un gobierno como en la sociedad, o si a lo mejor falta temas de educación, de salud, si realmente el panorama permite hacer lo que se ha planteado como objetivo, si se ha diseñado a través de diferentes herramientas. ¿Ya? Entonces, son temas que ya en la práctica se puede analizar, ¿sí? Lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente sucedió. Ejemplo de este análisis que ustedes podrían hacer, supongamos los precios tan cambiantes y tan volátiles que son los de la agricultura, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, el tema con el que partiríamos, ¿sí? O alcanzar o mantener estabilizar estos precios de la agricultura podría ser, por ejemplo, el objetivo que se plantea el gobierno. ¿Cómo lo diseña? ¿Sí? Aquí podríamos proponer algunas garantías para los pequeños agricultores, algún tema de capacitación para que ellos tengan comportamientos preventivos, para que sus cultivos corran menores riesgos, qué sé yo, ¿sí? La forma en cómo se va a alcanzar estabilizar esos precios en la agricultura. Y ya en la práctica, pues, ¿cómo se lo logra? A través de transferencias de rentas, a lo mejor de estos grandes agricultores o de alguna institución puntual que pueda velar por este sector, ¿ya? Entonces ese sería el análisis positivo. Pero de alguna manera termina este análisis, cuando hablamos de la práctica, ya en enfocarnos un poquito más en qué consecuencias ha traído este planteamiento de objetivos, la forma en cómo se ha diseñado el cumplimiento y en la práctica, pues a través de qué se lo ha logrado, ¿no? Entonces esto tiene consecuencias, las diferentes formas en cómo se va a ir evaluando y proponiendo cada uno de estos aspectos, objetivos, diseño, práctica, va a tener diferentes consecuencias, ¿sí? Diferentes resultados. Entonces eso también hay que analizarlo o revisarlo en este análisis positivo, ¿ya? A diferencia de lo anterior, del normativo, en donde el análisis se limita un poquito más a cumplir con lo que se ha establecido por ley. Bien, chicos, entonces esta sería la parte final de esta primera unidad. La idea es que ustedes revisen los temas que se han tratado hasta ahora de manera muy objetiva, que puedan hacer algún tipo de análisis, emitir su propio criterio para que
puedan resolver de manera adecuada su evaluación, ¿ya? No sé si hay preguntas, comentarios, es momento de hacerlo antes de que rindan pues ustedes su evaluación. ¿Algo tal vez? ¿Estamos claros? Repito, la evaluación la tenemos el día viernes. Sí, el día viernes ya pues nos tocaría de manera presencial. El día viernes nos reuniríamos acá entonces a las 11 de la mañana. Como tenemos 3 horas, pues darnos un tiempito para conocernos personalmente. Chicos, yo, aunque muchos nombres de ustedes me suenan, pues no los conozco y no los distingo, ¿sí? Entonces, qué sé yo, un ratito para tomarnos ese momento de presentación y luego sí desarrollar la evaluación. ¿Ya? Insistirles, chicos, acá con el tema de las faltas, sobre todo para la evaluación, ¿sí? Solo en el caso de que pase algo pero extremadamente grave que no les pueda permitir estar acá, avísenme con tiempo, ¿sí? Pero de lo contrario, espero tenerlos a todos en la evaluación, ¿sí? Que nadie falte. Se complica un poquito el tema de diseñar otra evaluación para el compañero o compañera que no esté, ¿sí? Entonces espero verlos a todos acá. Les paso ya la grabación. No recuerdo si la clase anterior les pasé la última. Ah, sí, el correo les pasé, el correo de Anthony me parece. Sí, entonces queda pendiente solo pasarles esta grabación.